Hay un tema también que es importante de considerar y es cómo en esta situación de tensiones que se vive en América Latina, el papel de Venezuela o el hecho de lo que ocurre en Venezuela tiene una incidencia muy importante, ¿no? Ya incluso sabemos toda esa campaña o ese planteamiento según el cual lo que ha ocurrido en los países vecinos de alguna manera es obra, ¿no? del madurismo, ¿no? De agentes del madurismo, con agentes cubanos. Pero también hay hechos que conviene destacar, y es el caso, por ejemplo, que en La Habana, en Cuba, se celebra un encuentro donde prácticamente a Nicolás Maduro, y así fue su discurso ayer, se le confirió como, digamos, el papel, ¿no? de vocero de los factores, digamos, no solo del ALBA, sino de los factores progresistas de América Latina. Y ahí es bueno destacar algo que dijo Maduro. Maduro dijo, bueno, que hay que establecer una diferencia muy importante. Está el ALBA, nosotros, está Cuba, está Nicaragua, ¿no? Bolivia, pero también hay otros factores que no son el ALBA, que son movimientos progresistas, ¿no? Democráticos, socialdemócratas o no, pero bueno, que coinciden en términos de la política internacional, en el sentido de acentuar la independencia, la soberanía de América Latina, y que se consideran y se confunden como si fuéramos un todo. Y entonces citó, por ejemplo, los casos de Argentina y el caso de México, que por cierto, eso coincidió con la visita a México de Fernández, ¿no? el que va a ser presidente de Argentina, y su reunión con López Obrador, y allí declararon que ellos iban a ser, digamos, si no promotores, referencias de un movimiento progresista en América Latina, bueno, que tiene nada más y nada menos que dos polos, ¿no? Que además no son extremistas, porque pero, fíjate, bueno, eso te digo, que... por eso te digo, pero es Argentina y México. Así es, con el peso que tienen. Entonces, pero eso es bueno destacarlo, porque es como una respuesta a lo que está ocurriendo. Y por el otro lado está la decisión esta del gobierno de El Salvador, de Bukele, de echar prácticamente a los diplomáticos, y que se va a repetir también en Guatemala. Es decir, que el tema, lo que ocurre en Venezuela está contaminando de alguna manera todos estos procesos que se están realizando, y sin tomar en cuenta o tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir con Evo Morales, que está enfrentado a una disyuntiva bastante difícil, porque allí se ha manejado mucho el tema del fraude. Y ocurre una cosa que es bueno aclarar, es decir, esa primera vuelta, ¿no?, que se realizó, nadie duda que la ganó Evo Morales. El problema es que se había planteado que debería ganar con 10 puntos de diferencia, ¿no?, para que no hubiera la segunda vuelta. Se cuestiona que no llegó a los 2 puntos de diferencia porque hubo un manejo tramposo de los votos, pero no porque perdió. Bueno, porque es el tema de las condiciones electorales, Manuel Felipe. Yo sé, pero yo sé, pero hay que entenderlo. Pero allí hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Antes de eso, creo que lo comentamos en un programa aquí, en la zona de la Media Luna de Santa Cruz de la Sierra, que es justamente donde está la resistencia ahora contra Evo, se realizaron una serie de cabildos abiertos de asambleas de ciudadanos, donde se decidió y se juramentaron los participantes de que Evo Morales era ilegítimo esa elección. Incluso se dijo por escrito, ganando la segunda vuelta, no lo reconoceríamos porque él violentó, ¿no?, desconoció el resultado del referendo y en consecuencia es ilegítimo, así gane con la mayoría de los votos. Entonces ahí está, ese es un tema que demuestra hasta dónde ha llegado las tensiones en claro, pero y eso ocurre también, Manuel Felipe, por el deseo que han tenido también los presidentes de reelegirse. Bueno, claro. La reelección se ha convertido en un mal en nuestro continente, en el mundo lo es para mí, pero en el caso nuestro, de América Latina, yo creo que la reelección debe tener sus límites, sus techos. Es decir, usted gana una elección, se reelige un segundo periodo y ya. Lo que no se puede es imponerle a los pueblos, chicos, por la vía de la manipulación de las instituciones. Es la maldición, la maldición permanente. La maldición histórica de América Latina. Decía. Bueno, el caudillismo pero entonces en este caso es bueno establecer eso, porque la gente hace, tú sabes, un juicio de todo. Y también hay que reconocer, en honor a la verdad, que todos los indicadores y todos los juicios reconocen que el gobierno de Evo Morales es el gobierno más exitoso. Ese es otro tema. Bueno,
es otro tema. Pero lo que te quiero decir que también hay que reconocer eso, ¿no? Estamos hablando de una coyuntura muy importante que es la coyuntura electoral. Entonces, el tema de América Latina se ha complicado mucho y hoy aquí con la semana pasada que hacía un comentario importante y es que vamos a ver el desarrollo de lo que ocurrió en Colombia. Porque si bien ahí no estaba en juego el poder, en términos, ahí no se hablaba de la presidencia de la República, el resultado de las elecciones de Colombia, que implicó la emergencia de partidos locales, regionales, la emergencia del Partido Verde, ¿no? La caída de los partidos, implicó una derrota muy contundente para el Centro Democrático, que es el partido de Uribe y del presidente Duque, que como sabemos han tenido la actitud más firme y más radical frente al gobierno venezolano. Entonces, y lo que ocurre allá, ocurre aquí. Ahora fíjate, con respecto a esos temas, aquí varias cosas. Uno, el tema de las condiciones electorales. Por supuesto, hay que buscar formas de que el ventajismo no sea una de las armas que el gobierno utilice. Es decir, el uso de los recursos públicos, el uso de los medios, todas esas son cosas que hacen daño a un ejercicio limpio de la política, evidentemente. Pero si tú a todos esos elementos de ventajismo le sumas el abstencionismo a la oposición, pues evidentemente el gobierno logra el objetivo, que es el de la desmovilización. Entonces, el gran desafío que tiene la oposición en Venezuela, sobre todo los factores democráticos de la oposición, la mayoría de la oposición, que yo considero que son los factores democráticos de la oposición, es reconstruir la ruta electoral, reorganizar su discurso, validar un discurso, no que justifique, sino que ponga de relieve la necesidad de la participación electoral y de conquistar las condiciones electorales votando, porque no hay otra manera. Fíjate, con la abstención lo que hace es que los partidos se quedan ilegalizados, quedan desmovilizados, quedan absolutamente desarticulados. Y yo me pregunto qué estará pasando en las bases de los partidos que tienen parlamentarios hoy en día. Esos compañeros, militantes de partidos de todas las corrientes políticas, bueno, que quieren también participar y que quieren tener su diputado, que quieren tener su vocero, que quieren tener alcaldes, gobernadores. Eso va a llegar a un momento en que puede incluso estimularse una rebelión interna en partidos que tienen maquinaria electoral y que, bueno, siguen sometidos a una línea que ni siquiera discuten, porque estoy seguro que esas líneas de participar o no participar no son resultado de una discusión abierta en el G4. Yo creo que esa discusión no se ha dado. Fíjate, los pensadores más emblemáticos del pensamiento progresista de la humanidad, Einstein, Gandhi, Muhammad Ali, todo, Mandela, ¿hacia dónde apuntaron su discurso? Hacia la paz, hacia el entendimiento, hacia la racionalidad de la especie, hacia acabar con las guerras. Entonces aquí vienen unos señores que además quieren que es otro, sean los que se caen aquí, pues no son ellos, con este discurso que como Maduro no garantiza la pulcritud de los procesos, hay que sacarlo a los golpes. Pero eso desfigura el planteamiento democrático. En todos los países del mundo, como dijiste tú, y está en los estudios de John Magdaleno, en peores condiciones que en Venezuela, la pelea fue por elección, por salidas electorales, por salidas de paz. De manera que hay un sector de la oposición que desconfía cuando uno dice esto. Pero yo creo firmemente en la salida de paz. No creo en salidas de plomo, de guerra, ni en nada de eso. Aun cuando Maduro sea lo peor del mundo y lo más malo, tiene que jugarse a la política para producir con esa enorme mayoría. Tú te imaginas, 80% de la gente, 50 países, los Estados Unidos, todos esos recursos y estamos donde estamos. Ahí hay un problema en la política. Ahí hay un problema de la estrategia de la política. Tiene que revisarse. Yo no creo en una oposición que no es capaz de revisarse, que no es capaz de mantenerse en el discurso democrático y que cree en la guerra. No creo en eso. Pero como sé que allá hay factores que creen en la democracia, apego a que se imponga la política. Y con eso me voy por corte porque me emocioné. Ay, Manuel Felipe, abrázame.